En las colinas áridas y silenciosas de Belén, lejos del ruido de las ciudades y de la importancia de los palacios, un joven muchacho pasaba sus días y sus noches bajo el inmenso cielo abierto. Su nombre era David, el menor de 8 hermanos, un joven al que nadie tomaba en cuenta para los asuntos importantes. Mientras sus hermanos mayores se entrenaban para la guerra o discutían asuntos de hombres, David tenía una sola misión: cuidar las ovejas de su padre. Allí, entre el olor a lana, el polvo del desierto y el frío de la noche, este muchacho aprendió a estar solo, pero nunca se sentía solitario, porque en el silencio de esos campos descubrió una compañía que valía más que cualquier ejército. Mientras el viento soplaba suavemente, David tomaba su arpa y sus dedos comenzaban a crear melodías que no eran para impresionar a nadie, sino para adorar al Creador de las estrellas que lo miraban desde arriba. Nadie imaginaba que en ese cuerpo adolescente, de aspecto rojizo y ojos hermosos, se escondía el corazón de un guerrero y el espíritu de un rey. Pero Dios, que observa desde los cielos, tenía sus ojos puestos en él, ignorando a los poderosos y fijándose en el olvidado. Un día, la rutina tranquila de Belén se vio sacudida. El gran profeta Samuel, la voz de Dios en la tierra, llegó inesperadamente a la casa de Isaí, el padre de David. El ambiente se llenó de nerviosismo y expectativa, pues cuando un profeta de tal magnitud aparecía, algo trascendental estaba por ocurrir. Samuel había venido con una misión secreta y divina: ungir al próximo rey de Israel, pues Dios había desechado al rey Saúl por su desobediencia. Isaí, queriendo impresionar al profeta, hizo llamar a sus hijos, alineando a los más altos, los más fuertes y los más apuestos. Primero pasó Eliab, el primogénito, un hombre de estatura impresionante y mirada fiera, un soldado hecho y derecho. Al verlo, Samuel pensó para sí mismo que seguramente ese era el elegido de Jehová, pues tenía todo el porte de un rey. Pero en ese instante, la voz de Dios resonó en el interior del profeta con una verdad que cambiaría la historia para siempre, diciéndole que no mirara su parecer, ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así pasaron 7 de los hijos de Isaí delante de Samuel. Pasaron los fuertes, pasaron los inteligentes, pasaron los guerreros experimentados. Y uno tras otro, Dios le dijo al profeta que ninguno de ellos era el elegido. El silencio en la sala se hizo pesado e incómodo. Isaí no entendía qué estaba pasando. Había presentado lo mejor de su casa y Dios los había rechazado a todos. Fue entonces cuando Samuel, confundido pero obediente, preguntó si esos eran todos sus hijos. Casi con vergüenza, como si fuera un detalle sin importancia, el padre respondió que todavía quedaba el menor, pero que no valía la pena llamarlo porque estaba ya afuera, simplemente cuidando las ovejas. Samuel ordenó que lo trajeran de inmediato, declarando que no se sentarían a la mesa hasta que él llegara. Mandaron a buscar a David a prisa, sacándolo de su tranquilidad en el campo. Cuando el joven pastor entró en la casa, todavía con el aroma del campo impregnado en su ropa, no traía armadura ni espada, sino la sencillez de quien vive bajo el sol. Pero en cuanto cruzó el umbral, Dios habló con fuerza al corazón de Samuel, confirmando que éste era el elegido. El profeta tomó el cuerno de aceite y, delante de sus hermanos que lo miraban con asombro y tal vez con celos, derramó el aceite sagrado sobre la cabeza de David. En ese instante, algo sobrenatural ocurrió. El Espíritu de Dios vino sobre David con poder, marcándolo no solo como el futuro rey, sino como el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, lo más sorprendente de esta historia no fue la ceremonia, sino lo que sucedió después. David no recibió una corona inmediata, ni un trono, ni un ejército. Al día siguiente, el rey ungido de Israel hizo lo que solo un hombre de verdadera humildad haría. Tomó su cayado, llamó a sus ovejas y regresó al campo. Volvió a la soledad, al anonimato y al servicio, entendiendo que antes de enfrentar gigantes y gobernar naciones, debía ser fiel en lo poco, allá en las sombras, donde solo Dios lo veía. Mientras en las colinas de Belén reinaba la paz de los rebaños, a unos kilómetros de distancia, en el valle de Ela, el aire estaba cargado de tensión, polvo y el olor metálico del miedo. Los ejércitos de Israel y los filisteos se habían alineado para la batalla, ocupando 2 montañas opuestas, con el valle dividiéndolos como una cicatriz abierta en la tierra. Pero lo que allí ocurría no era un combate normal, sino una pesadilla que se repetía día tras día, mañana y tarde. De entre las filas de los filisteos, surgía una figura que helaba la sangre de los valientes y hacía temblar las rodillas de los veteranos. Su nombre era Goliat, un gigante de Gat, cuya estatura desafiaba toda lógica humana, pues alzaba casi 3 metros sobre el suelo, proyectando una sombra ominosa sobre el campo de batalla. No era solo su tamaño lo que aterraba, sino su armadura,
Vestía una cota de malla de bronce que pesaba toneladas para un hombre común y llevaba grebas de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce a su espalda, brillando bajo el sol implacable como una bestia de guerra invencible. El asta de su lanza era gruesa como el rodillo de un telar, y la punta de hierro de su lanza era capaz de atravesar cualquier escudo conocido. Delante de él marchaba un escudero, una pequeña figura en comparación, llevando un escudo enorme que parecía una puerta de ciudad. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días interminables, este campeón filisteo descendía al valle y su voz retumbaba como un trueno entre las montañas, desafiando los escuadrones del Dios viviente. Con arrogancia y desprecio, gritaba a los israelitas preguntando para qué habían salido a presentar batalla si no tenían un hombre capaz de enfrentarlo. ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Rugía con una risa que helaba el alma. La propuesta era terrible y simple. Si el israelita lograba vencerlo, los filisteos serían sus esclavos. Pero si Goliat vencía, todo el pueblo de Dios serviría a sus enemigos. No era solo un duelo físico, era una guerra psicológica brutal. Las palabras del gigante se clavaban en el corazón de los soldados hebreos, sembrando la duda y el pánico. Al oír sus gritos, los hombres de Israel huían de su presencia y tenían gran miedo, sintiéndose como saltamontes ante aquella montaña de carne y bronce. Lo más trágico no era el miedo de los soldados rasos, sino el silencio en la tienda del rey. Saúl, el hombre que una vez había sido ungido, el guerrero que sobresalía por encima de todo el pueblo de hombros hacia arriba, estaba ahora paralizado en su campamento. El rey, que debía ser el primero en salir a defender el honor de Jehová, se escondía detrás de su propia inseguridad, viendo cómo la moral de su ejército se desmoronaba día tras día. 40 días de insultos, 40 días de vergüenza, 40 días viendo cómo el nombre de Dios era pisoteado por un pagano incircunciso, y nadie hacía nada. El valle se había convertido en un monumento a la impotencia humana. La fe de Israel se estaba secando bajo la sombra del gigante, y parecía que no había esperanza, que Dios los había abandonado a su suerte frente a aquel monstruo imparable. En ese campamento, donde el tintineo de las armaduras se mezclaba con los susurros de derrota, nadie imaginaba que la solución no vendría de la tienda del rey ni de los generales experimentados, sino de un camino polvoriento por donde un muchacho venía cargando quesos y panes, ajeno al terror que estaba a punto de enfrentar. Ajeno a la atmósfera de terror que paralizaba al ejército, David llegó al campamento temprano en la mañana, cumpliendo con una tarea doméstica y sencilla que su padre le había encomendado: llevar panes y quesos para sus hermanos y el comandante. Mientras los soldados se preparaban para otra jornada de inactividad y miedo, David corrió hacia la línea de batalla con la inocencia de quien espera ver la gloria de Dios, pero se encontró con la vergüenza de un pueblo. Justo en ese momento, la tierra tembló bajo los pasos del gigante Goliat, quien salió una vez más a repetir su desafío blasfemo. David lo escuchó, pero a diferencia de los guerreros entrenados que oían una amenaza de muerte, el joven pastor escuchó un insulto directo contra el Dios del universo. Mientras los hombres de Israel huían despavoridos, una indignación santa comenzó a hervir en la sangre del muchacho, quien preguntaba con incredulidad quién era ese filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente. Sus preguntas, llenas de fe y valor, no fueron bien recibidas por todos. Su hermano mayor, Eliab, al oírlo hablar con tanta osadía, se encendió en ira contra él. Con palabras llenas de veneno y envidia, intentó humillarlo delante de todos, acusándolo de soberbio y de haber abandonado a sus pocas ovejas en el desierto solo para venir a curiosear la batalla. Eliab representaba la voz del desánimo, esa fuerza cercana que intenta apagar el fuego de la fe recordándote tu pasado insignificante, pero David, con una madurez superior a sus años, simplemente se apartó de la contienda estéril respondiendo: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y siguió buscando una oportunidad para actuar. Las palabras de aquel joven valiente llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar a su tienda. La escena dentro de aquella carpa real era de un contraste abrumador. El rey, alto, veterano y angustiado, frente a un muchacho rubio, sin experiencia militar y con olor a campo. Cuando David miró al rey a los ojos y le dijo que no desmayara el corazón de nadie, porque él mismo iría a pelear contra el filisteo, Saúl lo miró con lástima y escepticismo, diciéndole que no era más que un muchacho, mientras que Goliat era un hombre de guerra desde su juventud. Fue entonces cuando la lógica militar chocó contra la experiencia espiritual. David no habló de estrategias ni de ejércitos, sino de su vida secreta con Dios. Le contó al rey cómo, en la soledad del pastoreo, Jehová lo había librado de las garras del león y del oso, matando las bestias con sus propias manos. Con una convicción inquebrantable, declaró que aquel filisteo incircunciso sería como uno de esos animales.
porque Jehová, quien lo había librado de las fieras, también lo libraría de la mano de ese gigante. Ante tal fe, Saúl accedió, pero cometió el error de intentar equipar a David con métodos humanos. El rey vistió al muchacho con su propia armadura, le puso un casco de bronce en la cabeza y le ciñó su espada real. De repente, David se sintió atrapado, pesado y torpe. Aquella armadura, símbolo de la fuerza y el poder humano, era una cárcel para su fe. Intentó caminar, pero no pudo, porque nunca había practicado con esas cargas. En un momento decisivo que sellaría su destino, David entendió que no podía pelear la batalla de Dios con las armas de los hombres. Se quitó la armadura, el casco y la espada, despojándose de toda protección lógica para quedar vulnerable ante el mundo, pero blindado por el cielo. Decidió volver a ser simplemente David, el pastor, confiando en que lo que Dios le había dado era suficiente. Tomó su cayado en la mano, salió al arroyo y escogió 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor, y con su honda en la mano, se encaminó hacia el gigante, caminando solo hacia la muerte para muchos, pero marchando hacia la historia para Dios. El valle de Ela se sumió en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía escuchar el silbido del viento entre las rocas. De un lado, miles de soldados filisteos observaban con burla. Del otro, miles de israelitas contenían el aliento con terror y vergüenza. En el centro de aquel escenario natural, 2 figuras caminaban hacia un encuentro mortal, creando la imagen más desigual que la historia militar jamás había visto. Por un lado, una montaña de músculo y bronce que hacía temblar el suelo a cada paso. Por el otro, un muchacho ágil, vestido con una túnica sencilla, llevando nada más que un palo de pastor y una honda de cuero. Cuando Goliat finalmente pudo ver bien a su oponente, su rostro se contorsionó en una mueca de absoluto desdén. Se sintió insultado en lo más profundo de su orgullo guerrero. Esperaba un campeón, un general, un veterano lleno de cicatrices. Pero Israel le había enviado a un niño, rubio y de hermoso parecer, que parecía más listo para un coro que para una carnicería. La voz del gigante retumbó con furia, llena de ofensa. ¿Soy yo, perro, para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, invocando a las oscuridades de Dagón y Astarot para destruir al muchacho. Con arrogancia, le gritó que se acercara, prometiendo que daría su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, sellando su destino antes de lanzar el primer golpe. Pero entonces, la voz del joven pastor se alzó, no con el temblor del miedo, sino con la autoridad de un trueno divino, rompiendo la atmósfera de intimidación. David no respondió con insultos vacíos, sino con una sentencia profética que resonaría por la eternidad. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David declaró el final del combate antes de que empezara, anunciando que ese mismo día Jehová entregaría al gigante en sus manos, y que cortaría su cabeza para que toda la tierra supiera que hay Dios en Israel. Fue una declaración de guerra espiritual. No era una pelea por territorio, era una demostración de gloria. Y entonces sucedió lo impensable. Cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, el muchacho no retrocedió, no dudó, ni buscó refugio. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Mientras corría, su mano bajó a la bolsa de pastor, sus dedos sintieron la frialdad de la piedra lisa que había escogido del arroyo, y con un movimiento fluido y experto, la colocó en la honda. El tiempo pareció detenerse. El brazo de David giró con la precisión de años de práctica en soledad. El cuero de la honda zumbó en el aire, cargado con la fuerza de la fe y la dirección del espíritu. David soltó la piedra. El proyectil cruzó la distancia que lo separaba como un rayo invisible, ignorando el escudo, ignorando la armadura, buscando el único punto vulnerable que la soberbia había dejado descubierto. La piedra se clavó violentamente en la frente del gigante. La fuerza del impacto fue tal que detuvo en seco la bestia de guerra. Sus ojos se vidriaron, sus rodillas se doblaron bajo el peso de su propio cuerpo inmenso, y Goliat, el terror de Israel, cayó sobre su rostro a tierra con un estruendo que sacudió el valle. No hubo lucha, no hubo forcejeo, solo un disparo certero guiado por la mano de Dios, derribando en un segundo lo que había aterrorizado a una nación durante 40 días. El golpe seco del cuerpo del gigante contra la tierra resonó como una sentencia definitiva en el valle, seguido de un instante de silencio absoluto, tan denso que parecía detener el corazón de los miles que observaban. Goliat yacía inmóvil, derrotado no por un ejército, sino por una sola piedra lanzada con fe. Pero David sabía que la victoria debía ser completa. No bastaba con derribar al enemigo, había que asegurarse de que nunca más se levantara. Como no tenía espada en su mano, el joven corrió hacia el cuerpo caído,
Se paró sobre el filisteo, con un esfuerzo que requería ambas manos. Tomó la espada del propio gigante, la sacó de su vaina y la alzó brillante bajo el sol. Con un golpe certero, cortó la cabeza de aquel que había blasfemado contra Dios, levantándola en alto como trofeo de la justicia divina. Fue en ese momento preciso, al ver a su campeón decapitado por un niño, que el espíritu de los filisteos se quebró por completo. El terror que habían infundido durante semanas se volvió contra ellos, y huyeron despavoridos, corriendo por sus vidas. La visión de David sosteniendo la cabeza del gigante fue la chispa que encendió la pólvora en el campamento de Israel. El miedo se transformó instantáneamente en rugido. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta las puertas de Ecrón y Gat, dejando el camino sembrado de enemigos caídos. Lo que 40 días de estrategia militar y armaduras no pudieron lograr, lo logró la fe de un solo corazón dispuesto a creerle a Dios. David no solo salvó a su nación ese día, demostró que la verdadera estatura de un hombre no se mide desde el suelo hasta la cabeza, sino desde la cabeza hasta el cielo. Aquel día, el pastor regresó no solo con la cabeza de un gigante, sino con la certeza de que no hay enemigo, por grande que parezca, que pueda mantenerse en pie frente al poder del Dios viviente. Esta historia, grabada con sangre y fuego en las páginas de la eternidad, no es solo un relato del pasado, es un espejo para tu vida hoy. Tal vez no enfrentes a un gigante de 3 metros con lanza de bronce, pero enfrentas gigantes llamados deuda, enfermedad, depresión, soledad o miedo al futuro. Gigantes que te gritan cada mañana que no vales nada, que nunca saldrás de esa situación, que estás derrotado. Pero la lección de David es clara y eterna. No necesitas ser el más fuerte, ni el más rico, ni el más preparado para vencer. Solo necesitas quitarte la armadura de las excusas humanas, bajar al arroyo de la presencia de Dios y tomar la piedra de la fe. Cuando te atreves a enfrentar tus problemas no en tus fuerzas, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, el resultado siempre será la victoria. Levántate hoy, mira a tu gigante los ojos y declárale que su tiempo ha terminado. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti?